¿Tiene agua? Voy a recordarles lo que hemos estado viendo, ¿no? Hay dos problemas fundamentales de la teoría de oscilaciones que es muy interesante analizar en este contexto, que es, y matemáticamente es un problema de altísima relevancia. Cuando uno tiene un sistema dinámico, ¿cuáles son los elementos, cuáles son las componentes de un sistema que le pueden permitir tener una dinámica periódica? O sea, tener un comportamiento cíclico autosostenido, ¿no? Hay muchos ejemplos en la naturaleza. Nosotros, ¿no? Somos una relojería, ¿no? Cada uno de nosotros somos una relojería. Tenemos dentro de nosotros muchos ciclos periódicos que están constantemente funcionando, ¿no? El otro problema que también nos va a interesar es cómo responde una neurona o más en general un oscilador no lineal a una estimulación periódica. Esto en el contexto del sistema nervioso es importante porque pues, sabemos que hay neuronas marcapaso y esas neuronas marcapaso les están mandando señales, estímulos periódicamente a todas las neuronas con las que están conectados. Y entonces, una pregunta muy básica, pero muy relevante en lo que se refiere a la dinámica colectiva, es analizar cuál es el efecto, ¿no? Que le propina a las neuronas que están recibiendo esta estimulación periódica. Eh, Hemos visto que las células nerviosas pueden tener trenes periódicos de potenciales de acción, pero también patrones muy complejos de oscilaciones. Vamos a ver, hemos visto, estoy haciendo el repaso de cuáles son los términos básicos, ¿no? Que tienen que ver con la anatomía de la célula, que son las dendritas, tenemos un árbol dendrítico y una rama de ellas que es particularmente importante porque a través de ella se transmite el impulso nervioso, es la llamada axón. Tenemos que la célula tiene un cuerpo celular y tiene un núcleo, como es típico en todas las células. Y tenemos que los puntos de conexión, donde son llamados sinapses, ¿no? Sabemos que las sinapses realmente tienen que ver con un proceso físico-químico complicado, ¿no? Que consiste en que cuando si este es el axón, ¿no? Este es el botón de un axón y esta es la dendrita que está recibiendo el estímulo, esta es una sinapse, ¿no? Lo que va a pasar es que cuando el estímulo llega al botón sináptico, el botón de hecho presináptico, entonces neurotransmisores que están contenidos ahí migran a la superficie y se difunden en el espacio intersináptico. Es bien importante tener claro de que esto no es, las sinapsis no son puntos de soldadura, ¿no? Donde hay una conexión o un contacto físico. Media un espacio, pero se tienen que difundir estos neurotransmisores que son entonces recogidos por receptores que hay en la membrana postsináptica y entonces a partir de ahí se reconstruye la señal eléctrica. Vean que esto cabe la pregunta de qué pasa si una neurona está mandando constantemente impulsos, pues qué pasa con estas vesículas, ¿no? Como que esas vesículas, pues se tienen que agotar, ¿no? Y bueno, efectivamente eso pasa y de hecho, pues sabemos que tenemos, los seres vivos tenemos que descansar, necesitamos nuestros periodos de sueño para recuperarnos, ¿no? Y recargar todos estos sistemas.
Hemos hablado también de que la membrana tiene canales, ¿no? Canales que pueden permitir el paso de corrientes iónicas, ¿no? Eh, la membrana la debemos imaginar como está dibujada aquí, como una membrana bilípida, una capa doble de grasa, de lípidos, que tiene estos poros o estos canales, ¿no? En ella que van a permitir el paso. Imagínense cómo se pueden imaginar un canal, no va a ser como están pintados aquí en la figura, ¿no? Estos son conjuntos de macromoléculas que tienen una cierta organización que puede permitir que a través de ellas pase algún ion específico, ¿no? Pero iones de distintos átomos tienen distinta conformación y puede ser que en una de esas ranuras pueda pasar un átomo de sodio, pero por ejemplo no pueda pasar un átomo de cloro o un átomo de calcio o un átomo de potasio, ¿no? Entonces lo que vamos a encontrar realmente es que esos canales van a tener una permeabilidad que podríamos llamarle selectiva, ¿no? En el sentido de que va a haber canales de sodio, canales de potasio, canales de cloro, etcétera, ¿no? Otra cosa que también comentamos y que es maravillosa es el hecho de que la membrana tiene bombas, ¿no? Bombas metabólicas, ¿no? Que lo que se encargan es de bombear los iones. Hay que imaginar, ustedes saben que nuestro cuerpo, la mayor parte de nuestro cuerpo es agua, ¿no? O sea, nuestra composición química es mayoritariamente agua. O sea que hay que imaginar que la neurona no está metida en algo sólido, en algo seco, está sumergida en una alberquita, ¿no? Que lo que tiene es un electrolito. Un electrolito lo que quiere decir es agua que tiene disuelto algunas sales, ¿no? Algunas sustancias. Ustedes saben que si ustedes en un vaso con agua echan sal, pues ya después lo que va a ocurrir es que la sal se disuelve. ¿Y qué quiere decir que se disuelve la sal? Quiere decir que la molécula de la sal es una molécula que tiene dos átomos, un átomo de cloro y un átomo de sodio. Es cloruro de sodio, la sal de cocina. Entonces, cuando se disuelve en agua, lo que tiene es que la molécula se disocia. Y entonces, la molécula está formada. Vamos a ver primero por qué se asocia el cloro con el sodio. Ustedes saben que los átomos tienen un núcleo atómico que tiene protones y neutrones y tiene una nube de electrones que está alrededor del núcleo. Y esa nube de electrones tiene diferentes capas, ¿no? Capas así concéntricas. Podemos imaginarlo como capas concéntricas. Entonces podemos hablar de la capa más interna y la capa más externa. Resulta que el potasio, por ejemplo, bueno, el cloro, en su capa más externa está incompleta, le falta un electrón. O sea, el equilibrio, ¿no? Necesitaría un electrón más para estar completa esa capa. Y el sodio es al revés. En la capa más externa tiene un solo electrón, que le faltan muchísimos electrones para completar esa capa. Entonces, cuando ellos se encuentran, pues resulta que le queda muy bien al cloro, ¿no? Utilizar el electrón que le sobra al sodio y entonces se quedan asociados en una simbiosis en donde el sodio le está prestando un electrón al cloro para que complete esa última capa electrónica. Y entonces eso es lo que une, ¿no? Eso es lo que
fortalece el vínculo entre ellos. Pero este vínculo se rompe cuando se disuelve la sal en el agua, ¿no? Y entonces se separan otra vez los átomos. Pero cuando se separan los átomos, lo que ocurre es que el cloro no le devuelve el electrón al sodio. Se separa y se lleva el electrón. Al hacer esto, él ya no es neutro, porque normalmente en cualquier átomo, el número de protones que hay, tienen carga positiva, cada protón tiene la misma carga que un electrón, pero de signo contrario. Entonces, si tú tienes 10 protones en el núcleo, debes tener 10 electrones en la nube electrónica para que el átomo sea neutro, ¿no? Y eso es lo que pasa normalmente. Pero cuando el cloro se va y se lleva el electrón que le faltaba, entonces ya no es neutro, ¿no? Ahora tiene una carga negativa además, un electrón más. Y al sodio le pasa lo contrario. Como le quitaron el electrón que le sobraba, ¿no? En la última capa, entonces él ahora tiene una deficiencia de carga negativa, entonces está cargado positivamente. Entonces van a ver que por eso aquí pueden ver en la figura, ¿no? Pueden ver que el Na, que es el símbolo que representa al sodio, tiene aquí un signo más. Quiere decir que está cargado, es un ión que está cargado positivamente, ¿no? En este caso, también aquí aprovecho para mencionar al potasio, que se denota con la letra K, y también cuando se ioniza, ¿no? Tiene una carga positiva. En general, lo que va a ocurrir es que hay átomos que les sobran electrones y hay otros que les faltan poquitos electrones. Esto es lo que establece en la tabla periódica de los elementos, tabla de Lomonosov, que algunos, los que les sobran, son los que se clasifican como metales y los que les faltan son clasificados como no metales. El cloro es no metal, el sodio es considerado un metal. El potasio también es un metal y entonces cuando se ioniza, ¿no? Pues él también va a tener un déficit de carga electrónica y entonces tiene carga positiva. Entonces, bueno, entonces resumiendo, la membrana tiene canales, la membrana tiene bombas. Las bombas se van a encargar vamos a estar hablando del calamar. El calamar es un organismo muy importante en esta película porque ustedes saben que el calamar tiene una bolsa, ¿no? Y él pues, tiene la capacidad que se llena de agua y cuando esa bolsa se aprieta, ¿no? Entonces expulsa el agua y él se puede mover, ¿no? Y así es como él se traslada. Es como un sistema de propulsión a chorro, ¿no? Y tiene unas neuronas que tienen unos axones gigantes que llegan a tener hasta un milímetro de diámetro. Entonces son muy útiles para hacer experimentación y entender los fenómenos que están ocurriendo en el proceso de excitabilidad y de transmisión del impulso nervioso. Entonces, en el calamar vamos a ver que las bombas se encargan de estar bombeando sodio hacia el exterior de la membrana y bombeando potasio hacia el interior de la membrana. Va a haber bombas de potasio y va a haber bombas de sodio especializadas que van a estar trabajando constantemente, ¿no? Bombeando. Ahora ustedes pueden preguntar, bueno, ¿y de dónde sale la energía para estar haciendo ese trabajo? Y bueno, pues es la energía metabólica. Esto pasa porque estamos vivos, los organismos que están vivos pueden hacer esto, porque ya saben que se produce el ATP, que es la moneda de cambio energética de los seres vivos, ¿no? Cuando nos morimos, pues las bombas ya dejan de trabajar porque no hay ATP, no hay la energía de la vida, ¿no?
Eh, También es importante mencionar que aunque hay poros en la membrana, los poros de la membrana están cerrados prácticamente. O sea, eh, no dejan pasar los iones, ¿no? Hay que pensar que el exterior de la célula está rodeado de un electrolito que tiene diversos iones ahí, ¿no? Y esos iones no pueden pasar a través de la membrana cuando la membrana está en reposo, ¿no? Pero esas estructuras que conforman los canales, los poros, cuando hay un voltaje a través de, o sea, un campo eléctrico a través de la membrana, y entonces hay un voltaje, ¿no? Esos poros se abren. Entonces, en reposo hay muy poco, o sea, los poros difícilmente dejan pasar los iones, pero algunos alcanzan a pasar porque los poros están cerrados. Pero cuando se modifica el voltaje a través de la membrana, los poros se van a abrir y entonces vamos a ver corrientes iónicas que van a estar fluyendo con mucha intensidad. ¿Qué corrientes iónicas? Bueno, pues por el trabajo de las bombas, estamos diciendo que el sodio sale. Entonces, cuando se abra un canal de sodio, como hay mucho sodio afuera y poco sodio adentro, el sodio va a querer entrar. Con el potasio pasa al revés. Como hay mucho potasio adentro, si en un momento dado este, el potencial a través de la membrana se modifica, el voltaje aumenta y se abren los poros de potasio, como hay mucho potasio adentro, va a haber un torrente iónico, una corriente iónica de potasio que va a estar saliendo, ¿no? Esto es lo que vamos a estar observando. Aquí tenemos dibujado cómo se ve o cómo se vería en en un osciloscopio, ¿no? El registro de un potencial de acción. Vamos a pensar que aquí abajo tenemos un axón. Esto que se ve aquí, piensen que es un tubito, ¿no? Que es un axón. Imagínense un tubito de 1 milímetro de diámetro que fuera un pedazo del axón de un calamar, ¿no? Del axón gigante de un calamar. Eh, Cuando la célula está en reposo, esta parte de aquí adelante, ¿no? Resulta que la célula tiene un voltaje a través de la membrana. Es como una pila, ¿no? Hay más un déficit de carga positiva en el interior y un exceso de carga positiva en el exterior, ¿no? Ese voltaje de reposo en el caso del calamar es del orden de menos 70 milivolts. Si la célula no es excitada, ¿no? Pues ese voltaje se mantiene. Pero cuando la célula es excitada, a través del árbol dendrítico entran señales que la excitan y perturban esto, se va a producir un potencial de acción que se va a propagar a lo largo del axón. Vamos a suponer que se está propagando y en este momento está pasando por esta parte del axón el potencial de acción. Y, y lo que vamos a ver es que, imaginen, vamos a suponer este experimento. Vamos a suponer que nosotros metemos en este punto, bueno, quiero que observen antes una cosa. Aquí, en este segmento, lo que hemos visto es que está invertida la polaridad, ¿no? Antes teníamos exceso de carga positiva arriba y ahora tenemos exceso de carga positiva adentro. Eso es lo que va a pasar cuando se produce un potencial de acción y se propaga a lo largo del axón. Es importante tener claro que no debemos pensar que los axones son como pensamos en los aparatos eléctricos que tenemos alambres y fluye corriente eléctrica, ¿no? Hay un flujo de carga a lo largo de los alambres.
aquí el axón no, no va a haber a lo largo del axón un flujo neto de carga. Va a haber flujos de carga a través de la membrana, ¿no? Va a haber corrientes a través de la membrana, transversales, digamos, pero no va a haber corrientes longitudinales. Y esto es muy importante, ¿no? Porque, bueno, corrientes longitudinales implicarían resistencia, implicarían disipación de calor, implicarían pérdida de energía. Vamos a ver que el mecanismo que escogió la naturaleza para hacer funcionar esto es muy eficiente, ¿no? Porque el potencial de acción se va a propagar a lo largo del axón, ¿no? Pero se va a propagar como una onda, ¿no? Ustedes cuando tienen, imagínense un tanquecito de agua, ¿no? Y ustedes provocan olas ahí, ¿no? No es que la ola, no es que el agua se está trasladando, ¿no? Y si hay una onda que se propaga, eso no quiere decir que una parte del recipiente se va a quedar vacío, ¿no? Y el agua se va para el otro lado. Las ondas es que lo que cambia es el nivel del agua, pero no hay un flujo longitudinal del agua. Hay un flujo, ¿no? Transversal, ¿no? Que es que sube el nivel del agua y baja. Entonces, si sube en una parte, en otra parte tiene que bajar, ¿no? Por conservación de masa, ¿no? Eh, entonces, esa es la primera cosa que debemos tener clara. ¿Cómo se propaga el axón cómo se propaga el impulso nervioso a lo largo de un axón? Se propaga como una onda. Y aquí vamos a pensar que llegáramos aquí y en este punto de la membrana pusiéramos un electrodo y nosotros perturbáramos el voltaje. El voltaje vamos a pensar que estaba en reposo a este nivel y entonces nosotros empezamos a perturbarlo. En ese momento podemos decir que estaba polarizada la membrana. Y lo que vamos a hacer es meter una carga que la depolarice, ¿no? Entonces estaba a menos 70 milivolts, ya luego va a estar a menos 68, 65, 64, etcétera, ¿no? Va a llegar un punto, si seguimos nosotros aplicando ese estímulo, esa perturbación del voltaje, que llegamos a un umbral. Aquí estamos pensando que esta línea punteada es el umbral, y vamos a ver que al llegar ahí, nosotros que estamos depolarizando la membrana, bueno, si en ese momento, si antes de llegar al umbral quitáramos la perturbación, lo que haría la membrana es regresar, ¿no? Déjenme poner aquí el lápiz, ¿no? O sea, si, digamos, en este momento quitáramos la perturbación, la membrana lo que haría es esto y regresaría al valor de reposo. Pero si la mantenemos la perturbación, una vez que rebasa este punto, ya ella no quiere, y quito, supongo que llegué aquí y quité la perturbación en ese momento, pues ella dice, ya ni modo, ahora tú me querías depolarizar, yo me resistía a que me depolarices, pero ahora yo sola me depolarizo muchísimo más. Y esto se va por acá arriba casi hasta 55 milivolts, más o menos, del orden 50, 55 milivolts, ¿no? Ese es el fenómeno que vemos. Eh, y qué pasa? Que cuando esto ocurre, cuando la membrana se depolariza tanto, eso tiene un efecto en las zonas aledañas del axón. Y entonces excita a las zonas aledañas. Y eso es lo que hace que se propague el axón, ¿no? Porque entonces ya originalmente aplicamos, imagínense que aquí estábamos aplicando un pulso de corriente que era así. Y lo teníamos sostenido y aquí lo quitamos, ¿no? Y una vez que lo quitamos, ¿no? Se produjo esto, pero esto ahora se va a reproducir en la zona aledaña y se va a mover este, el, el potencial de acción se va a ir trasladando en la dirección del axón. Entonces, eh, ahora,
¿por qué pasa esto? ¿No? O sea, ya describimos el fenómeno, ya dijimos qué pasa, ya está claro qué es lo que pasa. Ahora la pregunta es, ¿por qué pasa? ¿Por qué las células, ¿no? Aquí hay varios porqués importantes. Un primer porqué es, bueno, ¿por qué para empezar por qué la célula en reposo, ¿no? Tenía un voltaje? Porque aquí en reposo hay un voltaje de reposo. ¿Qué es lo que ocasiona ese voltaje de reposo? Y eso tiene una explicación muy bonita, muy interesante, que es un fenómeno que se da en fisicoquímica. De hecho, también a esto se le llama electroquímica. Y es que imagínense que ustedes tienen un recipiente con agua. Imagínense que ustedes pueden poner ahí una pared, ¿no? En medio del recipiente, ¿no? Que divide que divide en dos el recipiente, ¿no? Ahora, imagínense que esa pared eh, es impermeable al sodio, pero es permeable al cloro, ¿sí? Hay materiales que tienen esa característica, créanme que existen, ¿no? Entonces, si ustedes lo ponen y ahora ustedes echan sal en el, digamos, en el lado izquierdo de ese recipiente, echan una cucharada de sal, ¿qué va a pasar con la sal? La sal se va a disolver. Eh, pero primero que nada, cuando ustedes echan la sal, ¿no? Le echaron en una esquinita y la sal ahí se disuelve y va a estar concentrada ahí. Pero una vez que se disuelve, va a haber muchos iones de cloro y de sodio ahí, ¿no? Y en el resto de la alberca no hay cloro y sodio. Entonces, hay lo que se llama un gradiente químico. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la sal, o sea, los iones de cloro van a querer distribuirse en ese lado izquierdo de la alberca, ¿no? Para homogeneizar su concentración en toda la alberca. Los iones de sodio también van a querer hacer lo mismo y van a querer distribuirse. Pero para ellos trasladarse necesitan energía, ¿no? Y esa energía es la energía que viene de lo que se conoce como el potencial físico, el potencial químico. Eh, o sea que tener un gradiente de concentración iónica, ¿no? Es como tener energía potencial acumulada. Cuando usted tiene un resorte y lo comprimen, ¿no? Pues, y lo amarran con un hilo, ¿no? Comprimido, ustedes, si cortan el hilo, el resorte se va a estirar y nos va a regresar energía. Bueno, ¿qué energía? ¿De dónde salió? Esa energía estaba acumulada en el resorte, era energía potencial que al liberarse el hilo se convierte en energía cinética, ¿no? Que puede producir un trabajo. Bueno, aquí también el tener una concentración de los iones en una zona puede permitir realizar un trabajo que es el desplazar a esos iones a que se este, repartan homogéneamente en ese líquido. Ese es el concepto de potencial químico que va a ser muy importante en lo que vamos a estar hablando y que esta ley, ¿no? De que se llama la ley de Fick, ¿no? La ley de difusión de Fick, ¿no? Ahora, ya se difundió y entonces ya tenemos que esa parte izquierda de la alberca tiene una concentración homogénea de cloro y de sodio. Ahora, ¿qué pasa? Que estamos diciendo que el cloro no puede pasar, ¿no? Porque la membrana no deja pasar al cloro. Y estamos diciendo que sí deja pasar al potasio. Como hay mucho potasio del lado, potasio no, perdón, sodio. Estamos hablando de cloruro de sodio, hay cloro y sodio. El cloro no puede pasar, el sodio sí puede pasar. Entonces, como hay mucho sodio del lado izquierdo,
el sodio va a querer ahora, por la ley de Fick, por el potencial químico, va a querer difundirse a través de la membrana para equilibrar en toda la alberca, ¿no? Una concentración, ¿no? De hecho, ¿y qué va a pasar? Que se va a distribuir, ¿no? El sodio. Entonces vamos a tener el sodio totalmente distribuido con la misma concentración de sodio en los dos lados de la alberca. Sin embargo, de cloro no. El cloro va a estar homogéneamente distribuido solo en la parte izquierda. Y eso es lo que vamos a tener en equilibrio, ¿no? El sistema va a estar en equilibrio ahí, y ahí ya no pasa nada, y ahí no hay dinámica. Pero observen qué pasó, que cuando nosotros iniciamos esto, antes de echar la sal, pues la alberca era neutra eléctricamente. Cuando echamos la sal y se disolvió y se distribuyó en la parte izquierda, seguía siendo neutro, porque por cada ion de cloro había con carga negativa, ¿no? Porque piensen que tenía al cloro, el cloro se denota con la letra Cl, el cloro tenía una carga negativa y por cada ion de cloro yo tenía un ion de sodio que tenía una carga positiva. Y tenía en el lado izquierdo de la alberca la misma cantidad de iones de cloro que la misma cantidad de iones de sodio. Pero ahora, cuando se distribuyó por la ley de Fick, por el gradiente químico, ¿no? Y el sodio pasó al lado derecho de la alberca, vamos a imaginar aquí la alberca así, vamos a pensar que aquí está el nivel del agua, vamos a pensar que aquí está la pared, ¿no? Y vamos a pensar que entonces ahora tengo mucho cloro de este lado. Todo el cloro está de este lado y ahora el sodio, ¿no? Tengo sodio de este lado, pero también tengo sodio de este lado. ¿Por qué? Porque el sodio quiere equilibrarse para estar homogéneamente distribuido. Y entonces voy a tener, si esto lo hice simétrico y hay la misma cantidad de agua del lado izquierdo y del lado derecho, voy a tener la misma cantidad de iones de sodio de este lado que de este lado. Pero dense cuenta de que ahora del lado derecho tengo un déficit, ¿no? Tengo un exceso el lado derecho estaba neutro aquí y ahora tengo carga positiva del lado derecho, porque hay un desbalance de iones y tengo un desbalance de iones del lado izquierdo y tengo carga negativa. Entonces voy a tener un voltaje, ¿no? Voy a tener incluso un campo eléctrico a través de esta pared, ¿no? Y voy a tener un voltaje, voy a tener un voltaje. Bueno, eso es lo que pasa en la membrana. La célula en reposo, ¿no? Tiene este fenómeno debido a que la membrana tiene una permeabilidad selectiva a los iones. Recuerden que la clave aquí fue que esta membrana que pusimos aquí, esta pared, tenía permeabilidad selectiva, dejaba pasar al sodio y no al cloro. Entonces, aquí no voy a entrar en los detalles de cuáles son los iones, qué tipo de permeabilidad había, ¿no? Porque eso me quitaría tiempo que no quiero gastar ahora. Pero bueno, pueden entender de que si la membrana tiene una permeabilidad selectiva en reposo, ¿no? Aunque debido a que los canales dejan pasar un poquito de carga, esto puede producir un voltaje, ¿no? Entonces, eso explica el por qué, ¿no? La célula en reposo tiene un potencial eléctrico. Ahora, nos falta un porqué muy importante. Nos falta por qué se produce el potencial de acción. Ya dijimos cómo se produce, ya sabemos cómo.
Ya sabemos cómo se depolariza, ya vemos que la onda de depolarización se traslada, se propaga a lo largo del axón, pero ahora ¿por qué? Bueno, lo que es interesantísimo aquí es que, como dijimos, en reposo la membrana tiene permeabilidad muy pequeña, suficiente para producir el voltaje de reposo, pero están prácticamente cerrados los canales. Cuando cuando la membrana se le aplica un voltaje que la depolariza, lo que va a ocurrir es que los canales de sodio y los canales de potasio, ¿no? Se van a abrir. Vamos a imaginar, acuérdense que tenemos mucho sodio afuera y mucho potasio adentro. Entonces, si un canal de sodio se abre, lo que vamos a ver es que va a haber un torrente de sodio que quiere entrar, porque al tener un gradiente químico, un gradiente de concentración de sodio, mucho sodio afuera y poco sodio adentro, el sodio quiere entrar. Al revés, con el potasio. Por las bombas metieron mucho potasio. Si se abre un canal de potasio, pues entonces va a haber una corriente iónica de potasio. Eh, Si perturbamos la membrana y si los umbrales de apertura de los canales de sodio y potasio son los mismos, pues lo que ocurriría es que vamos a ver un torrente de sodio que entra y un torrente de potasio que sale. Y bueno, pues la membrana pues entra tanto como lo que sale y se mantendría el mismo voltaje de reposo y no se perturbaría este voltaje de reposo, ¿no? Pero una cosa maravillosa, maravillosa, vean la sutileza de la ingeniería de la naturaleza, está en que si bien es cierto que los canales de potasio y de sodio se abren con el voltaje, con la depolarización, no se abren al mismo tiempo. Esto es muy importante. Los canales de sodio se abren primero, ¿no? Son los que son rápidos, perdón. Los canales de sodio son los que son rápidos, ¿no? Y los canales de potasio son los que son lentos, ¿no? Entonces, eso quiere decir que primero se van a abrir primero voy a ver una corriente de sodio que entra, ¿no? Y posteriormente, con un retraso de más o menos un milisegundo, voy a ver una corriente de potasio que sale. Pues eso es lo que va a pasar aquí, que cuando rebasamos con la depolarización, con la estimulación, ¿no? Que depolariza la membrana, rebasamos el umbral, se abren los canales en este punto. En este punto se abren los canales. Y entonces aquí voy a tener una corriente de sodio, ¿no? Que va a estar entrando. Esa corriente de sodio, como el sodio es positivo, ¿no? Depolariza mucho más, mucho más la membrana, ¿no? Y entonces, después de un milisegundo, se abren los canales de potasio y entonces voy a tener una corriente de potasio que sale, pero entonces al salir la corriente de potasio, está saliendo carga positiva y entonces va quedando negativa, se repolariza la membrana, ¿no? Entonces aquí vamos a ver que ahora lo que tenemos es que el potasio sale y entonces la membrana, vean que en la salida de potasio, no voy a entrar en ese detalle, pero se pasa un poquito, ¿no? Esperaríamos que llegara a equilibrio así, ¿no? Pero en lugar de llegar a equilibrio así, ella se pasa un poquito, ¿no? Y rebasa el umbral, pero ya después ella llega a equilibrio, ¿no? Un poquito más, esto es lo que le llaman los fisiólogos un overshoot, ¿no? Ok, bueno, y eso es lo que nos explica este fenómeno maravilloso que permite que los organismos funcionemos. Entonces, hemos visto, resumiendo, que primero que se descubre, lo primero que hace la humanidad es descubrir que hay un voltaje a través de la membrana.
que ese voltaje se puede perturbar y propagar. Y después vienen las dos preguntas importantes. ¿Por qué hay un voltaje? Y eso es la ley que les dije antes, esto que les expliqué aquí en la cubeta, es lo que se conoce en físico-química como la ley de Nernst. Un gran físico-químico del siglo pasado, ¿no? Esta es la ley de Nernst, ¿no? Que explica por qué se produce el voltaje este. Y luego, ¿por qué se produce el potencial de acción y por qué se propaga? Bueno, pues porque tenemos las corrientes iónicas de sodio y potasio, ¿no? Que se producen gracias a que esos canales se abren, siendo los de sodio más rápidos que los de potasio. Aquí tenemos un diagrama, ¿no? Donde ustedes pueden ver, aquí están los niveles, ¿no? Aquí hay un potencial de acción, pueden ver este potencial de acción que estamos viendo aquí. Y podemos ver cómo el reposo que estaba aquí, este voltaje de reposo, es como del orden de menos 70 milivolts. Y cuando se estimula la célula, vean, llega casi a los 50 milivolts, ¿no? Eh, y vean aquí en esta figura de la derecha, podemos ver la gráfica no solo del voltaje, que es el potencial de acción, que la curva está rojita, ¿no? Este es el potencial de acción. Sino también las curvas que nos dicen cómo varía la conductancia durante el impulso nervioso. Eh, Conductancia, ustedes saben que en los circuitos eléctricos la corriente pasa, pero la corriente tiene que vencer una resistencia del material para poder fluir. Y entonces se habla de resistencia eléctrica, que es, digamos, el grado de obstrucción o dificultad que el conductor le pone al flujo de la corriente, ¿no? Como, por eso se le dice resistencia. Pero podríamos pensar uno entre la resistencia, ¿no? Sería la conductancia, ¿no? ¿Qué tanto conduce? ¿Qué facilidad tiene para conducir o no? Entonces, si pensamos en la conductancia, lo que vamos a ver es que cuando los canales están cerrados, digamos los canales de sodio, ¿no? Y entonces los canales de sodio están cerrados, porque los poros están cerrados. Cuando se abren los poros, entonces la conductancia de los poros de sodio aumenta y tenemos este fenómeno. Un poquito de tiempo después, ¿no? Los canales de potasio se abren, ¿no? Y entonces tenemos este fenómeno. Eh, y estamos viendo que hay un desfasamiento, ¿no? Entre los máximos de estas dos curvas, ¿no? Que es del orden de 1 milisegundo y que es gracias a eso que se produce este fenómeno. Entonces, bueno, esta figura aquí les queda para eso. Creo que es... Aquí se resume lo que hemos estado hablando. Les dejo este texto para que ustedes lo puedan repasar. Y lo que nos queda es hablar un poquito del axón gigante del calamar, ¿no? Aquí tenemos un calamar representado. Pueden ver aquí estas neuronas que aparecen aquí. Aparecen dos neuronas. Vean que tienen un axón que va a todo lo largo de esta cámara del cuerpo del calamar. Aquí hay una sección transversal. Vean una sección transversal. Esta sección transversal es lo que decimos que tiene más o menos del orden de 1 milímetro, ¿no? De diámetro. Y si ustedes comparan, por ejemplo, un nervio, los nervios de un conejo, vean los nervios, qué delgaditos son. Con esos nervios sería muy difícil poder hacer experimentación, pero con el nervio tan grande del calamar se pueden hacer experimentos, ¿no? Eh, Aquí están representados en un dibujo, ¿no? Otra vez, aquí se ven los axones gigantes, que aquí vean esto que se ve en verde aquí, es un pedazo de axón.
y vean que con un rodillo le están sacando lo que tiene en el interior el axoplasma. Y vean que aquí le están metiendo un embudito por el otro extremo, porque por aquí podemos entonces inyectar, ¿no? Una solución que nos interese para ver, hacer diferentes tipos, es lo que llama hacer una perfusión, ¿no? Es lo que se llama hacer una perfusión, ¿no? Del axón metiendo algún elemento, ¿no? Para ver cómo reacciona, ¿no? Eh, Esto es una imagen, esto es una de las, vean, esto es de 1945, ¿no? Del siglo pasado, mediados del siglo pasado, uno de los primeros potenciales de acción que fueron registrados en un osciloscopio, ¿no? Tuvo que ver mucho con el trabajo de Kuhl, ¿no? Kuhl, se escribe Cole, ¿no? Él dirigía el laboratorio de biofísica de los National Institutes of Health en Washington y estuvo compitiendo por el premio Nobel con Hodgkin y Huxley, ¿no? Porque él fue de los primeros que pudieron ver estos potenciales de acción. Pero al final de cuentas, Hodgkin y Huxley ganaron el premio porque ellos no solo lo observaron, sino lo pudieron explicar de alguna manera mediante una teoría muy interesante. Aquí pueden ver ustedes en esta figura, está representado para que ustedes puedan tener idea de cómo se hacen estos experimentos. Este es un plato, ¿no? Que tiene un electrolito con la sustancia que ustedes quieran, ¿no? Para ver cómo se comportan cuando hay diferentes electrolitos en el medio, ¿no? Y vean cómo se puede meter un electrodo aquí, ¿no? En el interior y otro en el exterior y a través de ese electrodo provocar flujo de corrientes. Vean también cómo se pueden meter unas pipetas, ¿no? Se pueden meter dos pipetas, una pipeta que está afuera y otra pipeta que entra, ¿no? O sea, con que pinchas el axón, lo atraviesas, y entonces aquí puedes también, es otra manera de estimular, ¿no? Eh, Hay una estimulación aquí clásica que se le llama el voltage clamp, ¿no? Que es lo que está representado aquí en la figura, es un circuito eléctrico que tiene por objeto mantener fijo, ¿no? el, eh, el voltaje a través de la membrana y de esa manera poder ver qué corrientes, qué magnitud tienen las corrientes iónicas que se están produciendo, ¿no? Bueno, creo que este es un buen momento para dejarlo aquí y dejar estos minutos que quedan para que ustedes puedan hacer algún comentario o alguna pregunta. Mientras se deciden si van a preguntar o no, les comento que a los jóvenes que